Bueno, vamos a conversar ahora sobre una exposición maravillosa que la experiencia de Da Vinci se llama, se exhibe por estos días en el Parque O'Higgins y vamos a conversar con Salvatore Pellizzari, que es el director artístico de esta muestra, que es apasionante porque la vida de Da Vinci, porque la figura de Da Vinci es realmente digna de conocerla más en detalle. ¿Cómo estás, Salvatore? Hola, Buenas buenos tardes. días. ¿Cómo describirías tú al personaje, a la personalidad de Da Vinci? Bueno, Da Vinci de partida viene a ser como el arquetipo de todo el conocimiento humano. Es un hombre que abarcó prácticamente todas las disciplinas del conocimiento, que fue generoso al legar el conocimiento acumulado y que nos encaminó en muchos sentidos hacia el mundo moderno. Es decir, todo su trabajo, sus inventos, sus creaciones de alguna manera repercuten hasta el día de hoy en nuestro modo de vida. Así es, son más de 65 máquinas y artefactos que se van a exponer, ¿no es cierto?, que vamos a poder conocer más en detalle, pero hablemos de alguna de esos inventos. La máquina de vuelo, por ejemplo, basada en estudios a pájaros e insectos. Sí, bueno, es sabido que Leonardo tenía una gran afición por las aves y se dedicaba a comprarlos en los mercados para estudiar el vuelo, porque su gran sueño era poder volar. En base a ellos hace descubrimientos importantes respecto a cómo planear, a cómo mantener una sustentación en el aire y, bueno, da los primeros pasos en lo que vendría a ser como algo así como la aviación moderna, si pudiéramos llamarlo, porque resuelve temas como la dirección y el movimiento en sí. Hay bastantes modelos a escala y reproducciones de todo lo que es vuelo en la muestra, aparte de otros inventos que abarcan hidráulica, ingeniería. El tornillo aéreo El o tornillo hélice, aéreo, sí. esa historia es muy buena. Sí, el tornillo aéreo en particular, mal llamado helicóptero, en realidad viene a ser una figura que es el helicoide, una figura geométrica sobre la cual Leonardo intuye que es posible realizar movimiento ascendente. Sin embargo, para su tiempo no era posible concretar la máquina. Y es ahí donde viene la genialidad de un ingeniero ruso que es Igor Sikorsky, quien desde niño desarrolló algunas de estas maquetas en base a los dibujos y comprueba que el helicoide sí se eleva y es donde nace la idea de construir el helicóptero. Sigamos con antes de seguir con los inventos, cuesta entender a veces cómo un artista, un gran pintor, al mismo tiempo tenía este otro don. Y cómo Exacto. congeniaban esos dos aspectos de su Exacto. personalidad. Bueno, hay que entender que en este contexto el mundo era muy distinto hace 500 años. Europa venía saliendo de la edad oscura, de un tiempo de la peste negra, de las invasiones, del oscurantismo en cierta medida. Y Leonardo viene a ser una suerte de luminaria, de conocimiento, viene a entregarnos todo el saber, toda la sabiduría, que él en cierta medida como artista tenía que buscar el modo como financiar todos sus estudios, sus inventos. Y es la razón por la cual Leonardo se pone a disposición de distintos mecenas, como Ludovico Sforza, como los Borgia en Roma, y desarrolla toda su labor artística, que la verdad es un poco reducida, o sea, está acotada a 14 o 15 pinturas, pero es en base a eso y a esos pagos que Leonardo dedica la mayor parte de su tiempo a desarrollar estos inventos. La mayoría son ideas, la mayoría no están terminados, porque algunos no se podían construir en su época, y ahí está la genialidad de Leonardo, se anticipa. Antes de ir con más inventos, lo que me acabas de decir sobre esto de que él pintaba y con estos mecenas y con eso financiaba, ¿podríamos decir que él era más feliz con los inventos que pintando? Podríamos decir que sí, porque de verdad, de otra manera, no se explica que una parte importante de su reducida producción pictórica está inconclusa. Es decir, las obras para las que se le encomendaban, muchas de ellas no las terminaba porque dedicaba más tiempo a producir los otros inventos y descubrimientos que hizo. Y cuando hablamos de obra, estamos hablando nada más y nada menos que de la Mona Lisa, de la Última Cena, que son como íconos clásicos mayores de lo que es la pintura del arte. Exactamente. Para dar un referente, uno de nuestros visitantes nos consultaba cuánto vale la Mona Lisa. Y la verdad es difícil expresar y hacer entender que la Mona Lisa no tiene valor monetario, es imposible valorarla. Y eso se debe en parte a que nunca ha sido vendida, nunca ha estado en una subasta, no ha salido del Louvre en 400 años más o menos. Y es ahí donde se convierte en un ícono. Es inconmensurable. Y lo que puedo referir, por ejemplo, es que en este momento la pintura más cara del mundo es Los jugadores de cartas de Cézanne, que vale $250 millones.
O sea, astronómicamente hablando sería 140.000 millones de pesos. Si ese es el piso de la pintura más cara, es cosa de imaginarse lo que podría llegar a costar la Mona Lisa. Pero él en ese momento, Leonardo da Vinci, ¿era consciente de la calidad de lo que estaba pintando? ¿O de la valorización que podría llegar a tener? No, fíjate que no tanto. Sí, era muy requerido para realizar algunas pinturas, algunos retratos, pero en general Leonardo era un tipo que de alguna manera o bien tenía mucho tiempo o no dormía, se dice que no dormía nada, porque de otra manera no se explica la cantidad de cosas que hizo. A nivel de dibujos son más de 5.000 diseños que realizó. A nivel de pinturas también no son tantas, pero se demoraba hasta 3, 4 años en terminar una pintura. Entonces es un hombre que trataba de abarcar, tenía una obsesión por el conocimiento y tenía unas ganas importantes de seguir desarrollando cosas. Yo creo que quizás él no valoraba en su justa dimensión lo que él desarrollaba, porque eran encargos y muchas veces pintaba contra su voluntad. Como buen artista y para poder sobrevivir en esta época, al igual que en esta, no tenía otra posibilidad más que recibir los encargos de los mecenas y los duques. Estamos conversando con Salvatore Pellizzari, que es el director artístico de la muestra La Experiencia Da Vinci, que se exhibe en el Parque O'Higgins. Pero lo que me estás contando me puede hacer a mí y a otras personas decepcionar un poco de la personalidad de Leonardo da Vinci. O sea que él pintó la Mona Lisa así como, bueno, tengo que hacer esta cuestión. Y uno podría decir, desvalorizar, digamos, no sé. A ver, no, ¿qué crees tú? No, para nada, para nada. Al contrario, lo que pasa es que Leonardo de por sí es un misterio. Es tan poco, pero al mismo tiempo es tanto lo que sabemos de él que se produce una contradicción. Es decir, la Mona Lisa de por sí tenía un gran valor para él. De hecho, uno de los cuestionamientos que se hace es que es una pintura por encargo para un mercader, el señor Francesco Giocondo, y su esposa era Lisa. Sin embargo, luego de pagar el encargo, uno no se explica por qué cuando Leonardo fallece a los 67 años tiene la Mona Lisa junto a su lecho de muerte. Entonces, es un poco contradictorio. ¿En qué quedamos? ¿Era un encargo? ¿Cuál era el vínculo que tenía realmente Leonardo con este cuadro? Con Lisa, tal vez. Con Lisa, incluso. O sea, Sin embargo, tal vez estaba enamorado. Exactamente. Sin embargo, se discute por qué los franceses la llaman Gioconda y por qué los italianos la llaman Mona Lisa. Entonces, el debate está permanente. Constantemente se descubren cosas, se analiza y se va valorando más todavía la obra de Leonardo. ¿Y qué otros aspectos de la personalidad de Leonardo da Vinci son poco conocidos y muy interesantes, según tú? A ver, Leonardo siempre parece ser que estuvo vinculado de alguna manera a algún tipo de sociedad secreta, algún tipo de organización de corte francmasón probablemente, porque hay un nivel de conocimiento que uno no se explica. Recordemos que Leonardo era hijo legítimo, es decir, su padre no lo reconoció. Ser Piero, que era su padre, era embajador de la República de Florencia y la madre era una sirvienta en su casa. Por tanto, él no tenía cómo reconocer a su hijo por más que quisiera. Entonces Leonardo, debido al hecho de ser ilegítimo, no tuvo una educación formal. Entonces, ¿de qué manera puede él asumir esto si no estuvo en una universidad, si no recibió formación, digamos, académica? ¿Cómo pudo abarcar todas estas ramas del conocimiento? Leonardo, hay muchas de las pinturas de Leonardo que son sacadas de eventos bíblicos que no figuran en la Biblia, como la Virgen de las Rocas, que es un retrato que presenta la huida de la Sagrada Familia de Egipto. Esto no aparece en la Biblia. Entonces, de alguna manera, Leonardo nos aporta en cada uno de sus cuadros información vital, información a la que él tuvo acceso. Entonces, de alguna manera, Leonardo era una acumulación de saber, una obsesión por el conocimiento que es sobrecogedora. ¿Y cómo fue su vida familiar, personal? ¿Cómo vivía? ¿Cómo era él en el día a día? ¿Qué se sabe? Leonardo, tuvo una infancia muy solitaria. Al parecer, su padre se casó 4 veces y le dio 12 hermanos, y Leonardo fue el único que no participó de la herencia, siendo el primer hijo de este señor. Entonces se intuye que tuvo un apego mayor hacia la madre y a raíz de lo cual se especula muchísimo respecto a su orientación sexual. Una cosa que en estos días no nos llama tanto la atención, pero en Florencia hace 500 años era un tema. Entonces Leonardo... O sea, que era homosexual. Se rumorea mucho. De hecho, hay uno de sus discípulos es quien aparece como modelo en varias de sus pinturas. Se llamaba Salai, era conocido como Salai. Y la verdad es que Leonardo, al parecer, llevó una vida bastante solo, bastante sacrificada porque pasó por varias cortes, varios reinos
en su afán de poder tener un modo de subsistencia. Un artista en esta época, de verdad, si no pertenecía a una corte, no tenía cómo salir adelante en la vida. Entonces, de esa manera, Leonardo fue un vagabundo. En realidad tuvo una ruta importante por la mayoría de los reinos de Italia. Recordemos que Italia no está unificada, sino que hay varias repúblicas. Y a todos ellos les ofrecía su conocimiento y su sapiencia. ¿Y tú crees que fue lo suficientemente valorado por sus contemporáneos? A mí me da la impresión que no. Quizás lo que sí se le reconocía era su talento de ingeniero, y los mismos mecenas que le encargaban obras pictóricas y grandes obras, la verdad son los que luego de eso le preguntan si los inventos que desarrollaba servían para la guerra. Y es así como un invento notable como es la segadora de trigo, que la tenemos en exhibición en la muestra, termina siendo una segadora de cabezas de los soldados enemigos, porque los reyes le exigían, los duques, que esas máquinas también se pudieran usar en la guerra. Y es así como Leonardo entra en una etapa armamentista en que desarrolla el tanque, la metralleta de 3 registros, un cañón de 7 tubos, y todos estos elementos que tenemos en la muestra nos dejan ver una faceta desconocida de Leonardo. Tenemos visitantes que nos dicen, bastante agradecidos, pensábamos que Leonardo era solamente Mona Lisa y La Última Cena, pero aquí de verdad uno queda bastante informado en la muestra de lo que él realmente hacía. También, por ejemplo, esto del sistema de purificación de agua. Si uno piensa en esta época, ¡qué maravilla! Sí, que se le haya ocurrido. Es que de verdad, la beta creativa de Leonardo no tiene límites. Un visionario total. Exactamente, sí. Sobre todo que él intuía de alguna manera que el agua, como bien vital, él lo consideraba el combustible de la vida. De alguna manera sentía que el agua debía ser parte vital de los seres humanos. Y recordemos que en esta época se presenta el fenómeno de la migración rural hacia la migración urbana. Aparecen las primeras ciudades propiamente tales. Entonces Leonardo de alguna manera busca canalizar el agua, aprovecharla, purificarla e integrarla en todos sus modos a la vida cotidiana. ¿Y qué se le ocurre para purificarla? A ver, hay varios estudios al respecto. En general, él trabaja mucho con lo que es la parte del vapor todavía no está desarrollado el microscopio, intuye formas de vida miniaturas, de alguna manera propone ideas para mantenerla limpia, evitar su putrefacción y la mejor conservación de la misma, para que todos tengan acceso a ella. Otro invento, digamos, otra creación de Leonardo da Vinci, que también está en la muestra, es el puente de emergencia. Sí, este es un invento bastante curioso. La verdad, viene a ser el antecedente de lo que son los puentes mecanos, que para la época era muy común que se produjeran inundaciones. Entonces Leonardo desarrolla un invento que consiste en un puente armado completamente con troncos, y nosotros lo tenemos en exhibición. Y se trata de una estructura armada completamente con troncos de madera, sin tarugos, sin trabas, sin tornillos, ni pernos de ningún tipo. Sin clavos. Sin nada. Ni amarras tampoco. Ni amarras de ningún tipo. Es decir, de alguna manera, si yo le saco uno de los troncos, uno de los elementos, se cae. Entonces, Leonardo instruye una especie de Lego de madera, y que permita, obviamente, ser usado en tiempos de emergencia, pero también le preguntaron si servía en tiempos de guerra para cruzar el río y atacar al enemigo. Era parte de la ambivalencia en la que él vivía. Ahora, a propósito, como ejemplo de esto que acabas de decir del puente, en la exhibición, en la muestra, los niños, por ejemplo, pueden armar un puente, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, ¿cómo es? Tuvimos en principio la idea de desarrollarlo, y si bien nuestra muestra, el gran plus que tiene es en realidad que es interactiva en el contexto de que todos los elementos se pueden tocar. Es decir, hay muchos de ellos que tenemos un equipo de guías que van preparando a la gente, les van explicando un circuito. Y en ese sentido queremos que también la gente descubra de qué se tratan las cosas, es decir, hay sistemas de transmisión de movimiento, de conversión de movimiento, de pesa, de traslado de carga, y todos ellos son manejables. Entonces la gente puede ir en ese sentido probando, descubriendo por sí mismo de qué se trata, cómo funciona, y eso ha tenido una excelente acogida. Insisto que estamos conversando con Salvatore Pellizzari, que es el director artístico de la muestra La Experiencia Da Vinci, que es realmente apasionante. Bueno, la figura de Da Vinci sabemos que es interesantísima, pero el hecho de poder ver estos artefactos ahí, de poder tocarlos, conocerlos más de cerca. También se habla de cómo él desarrolló y profundizó en temas, entre otros, como el urbanismo. Y en ese sentido, eso sé menos yo. Algo ahí adelanté hace un minuto.
en ese sentido, se estilaba todavía, se está saliendo de la época feudal, en que tenemos a un señor en un castillo con un villorrio alrededor, que ha debido fortificarse, ha debido cerrarse con muros porque comienzan las guerras, comienzan las invasiones, y eso es el preámbulo de las ciudades. Sin embargo, esta migración, esta formación urbana sucedió bastante rápido. Entonces Leonardo intuye de alguna manera crear niveles en los cuales, por decir algo, un nivel más alto de la ciudad en el que tenemos el sector habitación, administrativo, gobierno, y un sector más bajo que también es importante, que es lo que es evacuación de aguas servidas, aguas lluvias, caballerizas, mercados, incluso tratamiento de la basura. Y eso hasta el día de hoy está absolutamente vigente con la sectorización que tenemos en las ciudades. Eso ya Leonardo lo plantea hace 500 años. Qué tipo más brillante, por Dios, Leonardo da Vinci. En cierta medida parece muy obvio, pero hace 500 años, las cosas eran muy distintas. Claro. Estos artefactos, ¿de qué están hechos? ¿Cómo podemos, de dónde vienen? Y a ver si nos puedes brevemente, ¿con qué nos vamos a encontrar ahí? Ya, bueno, se van a encontrar con una exhibición en la cual contamos con la mayoría de las pinturas de Leonardo y con los inventos desarrollados por reproducciones, digamos, dicho sea de paso, que es prácticamente imposible hacer una retrospectiva de Leonardo porque los museos no prestan sus obras. Obvio. Entonces, ese es el gran plus. Y lo que es inventos, todos están desarrollados en madera y construidos por artesanos en Italia. Todos los inventos son manejables, son descubribles, si pudiera acuñar ese término, para que los chicos, que son los más interesados, vayan viendo de qué se trataba todo lo que desarrollaba Leonardo. Chicos, adultos también, por favor. Muchos adultos, sí. Sí, una maravilla. Más de 8,5 millones de personas ya la han visto en ciudades como Buenos Aires, Singapur, Manila, Las Vegas, en fin. Esto se llama Experiencia Da Vinci, que se exhibe entonces en... el Parque O'Higgins, estamos al costado del Teatro La Cúpula, y de verdad es un evento, lo llamamos experiencia porque todos nuestros visitantes de alguna manera sacan una idea, se llevan una impresión, descubren cómo solucionar cosas que en la vida cotidiana a lo mejor no le encuentran una solución. Y de verdad tenemos una grata acogida del público. ¿Entrada? Tenemos una entrada con un valor de 7.900 pesos y un plan familiar que es de 19.900, entiéndase, los dos padres más dos menores. Y tenemos convenios para los colegios, estamos recibiendo aproximadamente entre 500 y 600 escolares diarios. ¿Con cuánto tiempo hay que contar para disfrutarla bien, para aprovechar esta visita? Tenemos un circuito de aproximadamente 45 minutos, una hora, pero normalmente la gente se devuelve porque queda con gusto a poco. Es tanto para descubrir, tanto para ver y confirmar en realidad lo que uno intuye que era Leonardo, que la gente nos cuesta un poco mover el público, la receptividad. Comenzó ya, digo, ¿cuándo termina? Teníamos una fecha de término, pero la producción está evaluando extenderla, porque de verdad está la demanda de colegios, sobre todo, que durante la semana nos visitan, que probablemente tengamos que ampliar el plazo. Sí, estamos evaluando probablemente las vacaciones de invierno. Probablemente vamos a tener que hacerlo, porque es mucha la gente que nos está llamando para venir. Última pregunta. La Mona Lisa, ¿qué opinas tú? ¿Es un cuerpo de una mujer y la cara de otra? A ver, se ha especulado mucho sobre la Mona Lisa al respecto. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión, me apego a los descubrimientos recientes. En 2005 en la Universidad de Heidelberg se descubrió un documento en latín escrito por un señor Vespucci, amigo personal de Leonardo, que deja escrito al margen de un libro: fui a ver al maestro y no me recibió porque está trabajando en 3 encargos. Uno de ellos es para Lisa del Giocondo. Tema cerrado. Hubo que esperar hasta 2005 para terminar esta discusión de que era Leonardo, era la madre, era Isabel de Aragón, se especulaba mucho. Con esta nota al margen de un libro se confirma que es Lisa Gherardini. Muchísimas gracias a Salvatore Pelissari, entonces gracias, director artístico de la muestra La Experiencia Da Vinci, ahí en el Parque O'Higgins, al costado de la cúpula, un imperdible. Dejamos invitado, por supuesto, a todos los auditores de Radio Cooperativa. Que te vaya muy bien. Gracias, Chau, chau. Gracias.